Mi nombre es Natalia García Allende. Yo formo parte del equipo de infectología que trabaja en el Hospital Alemán. Soy miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y además soy docente de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco la invitación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y en especial del doctor Yuri para participar en este waiver, y en principio se me solicitó hacer algunas observaciones y sugerencias desde lo infectológico a esta herramienta que propone la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y que fue tan claramente descrita y de forma exhaustiva en la presentación anterior, así que solo voy a hacer algunas observaciones y acotaciones y algunos interrogantes, voy a sumar más interrogantes. Quienes analizamos a los pacientes desde lo infectológico, estamos acostumbrados a ver este diagrama, en donde vemos que las infecciones del receptor pueden provenir principalmente de 4 rutas o de 4 vías. Una es a través del propio donante, del órgano implantado o trasplantado. La otra es a través del hospital, y eso lo vemos principalmente en el primer mes post-trasplante por las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y COVID-19 se ha transformado en una infección asociada a los cuidados de la salud. Otras son las posibles reactivaciones de infecciones que haya padecido el receptor previamente, y otras son las que pueden adquirir a través de la comunidad cuando el receptor se halle en ella. Entonces tenemos que ver cómo juega el COVID-19 o el SARS-CoV-2 en estos 4 posibles escenarios. Como bien se comentó en la presentación anterior, no hay en la literatura hasta el momento descrito infecciones de receptores a través del órgano implantado. No lo hay ni para SARS-CoV-2, ni para SARS-CoV, ni para MERS, o sea que para ninguno de estos 3 coronavirus está descrito que el receptor se infecte a través del órgano trasplantado. Sí sabemos que se han detectado ARN viral en la sangre hasta en un 15% en las series de mayor, donde se reporta un mayor porcentaje, que el ARN viral se ha rescatado de forma viable en órganos como pulmón y como intestino, en este último con dudosa interpretación de cuál es su implicancia clínica, y que los receptores AC2 no están solo confinados a estos órganos, sino que están también en otros, y potencialmente el virus puede infectarlos. Es por eso que hay que tomar ciertas precauciones que muy bien se describieron en la presentación anterior. Una vez que tenemos al receptor trasplantado, tenemos que pensar algunas cosas. Tenemos que diseñar un hospital con un área limpia, un área donde se atiendan pacientes no COVID-19, y tenemos que tener personal que sea exclusivo para la atención de esos pacientes, para evitar para evitar que esta infección sea una infección asociada a los cuidados de la salud. Y tenemos que intentar reducir el tiempo de estadía hospitalaria lo máximo posible. Y acá dejo un interrogante que después podemos discutir en la discusión, que es el uso de órganos marginales. Quizás este no sea un buen momento para el uso de órganos marginales, porque uno entendería que la estadía, sobre todo en unidad de cuidados críticos, se extendería, y eso haría mayor consumo de recursos, tanto de camas como elementos de protección del personal, que en este momento están en falta. Y después a ese potencial receptor lo vamos a enviar a la comunidad. Y ahí va a haber 2 situaciones. Una es si la comunidad tiene un riesgo epidemiológico bajo, porque no está descrita la circulación comunitaria tanto local o por aglomerados, o un riesgo alto si hay circulación comunitaria. Y vamos a tener que idear, que también se mencionó en la presentación anterior, estrategias para seguimiento de esos pacientes, entendiendo que quizás lo tengamos que ver menos a ese paciente. Idear estrategias de telemedicina y considerar que el paciente pueda cumplir con el confinamiento o el aislamiento en domicilio, porque si no, todo lo que hayamos hecho con anterioridad va a estar perdido. Además de ello, y como también se plantea con la herramienta diagnóstica, el mundo se hace la pregunta si vale la pena hacer un screening universal, como recomienda la Sociedad Americana de Transplantología, y a todos los pacientes someterlos a un hisopado para búsqueda del SARS-CoV-2, o se puede hacer un screening, un tamizaje dirigido utilizando alguna herramienta de anamnesis clínico-epidemiológica, y a posteriori, en función de los resultados de esa anamnesis, definir quiénes son candidatos a un screening microbiológico, quiénes pueden quedar descartados a partir de la anamnesis, y quiénes pueden pasar directamente sin necesidad incluso
de un tamizaje microbiológico a ser potenciales donantes. Entonces, para que veamos que la herramienta que plantea Sati también se ha planteado en el mundo y que se han diseñado distintas formas, les presento la que plantea la Sociedad Italiana y la Sociedad Alemana de Trasplantología. Cuando nosotros tenemos un potencial donante, obviamente que si ingresa a la UCI como un caso confirmado de COVID-19, obviamente que no es apto, y en el caso que el motivo de ingreso sea distinto a una potencial infección respiratoria, lo que nos debemos preguntar son aspectos desde lo epidemiológico, ver si el paciente ha vivido o ha visitado áreas con circulación local o ha tenido contacto con un caso confirmado. Y acá tenemos las diferencias en los tiempos. Se sabe que un paciente demora en negativizar la carga viral en muestras respiratorias hasta 21 días cuando el padecimiento que tuvo fue una infección grave, una neumonía grave. Entonces, las distintas sociedades plantean distintos tiempos que oscilan desde 14 a 28 días. En este caso, se propone en la anamnesis o en el interrogatorio que se hubiese hecho al paciente previo a su muerte cerebral, o en el interrogatorio indirecto a los familiares y en la lectura de la historia clínica, recabar desde lo epidemiológico y hacer el rastreo de bueno, los lugares que potencialmente ese paciente haya visitado, los contactos que potencialmente ese paciente haya tenido. Después hay que pasar una evaluación clínica. En esa evaluación clínica es importante tomar nota de descartar todos los signos y síntomas compatibles con un síndrome gripal o con una infección por COVID-19. En el caso que tengamos esta sospecha, directamente uno puede descartar al paciente sin insumo de recursos microbiológicos. Y si la evaluación clínica es negativa y no hay clínica, uno podría pasar a la etapa del hisopado, pensando que los recursos para hisopar no están disponibles en todos lados y que los tiempos en que obtenemos el resultado también a veces no son los que deseamos, no son esos tiempos de 10, 12 horas para, en caso de tener un negativo, proceder con el operativo. Acá queda la disquisición si dentro de los elementos clínicos que tenemos que descartar, uno eran los infiltrados respiratorios, uno de los criterios para hacer diagnóstico de caso confirmado es la neumonía, tanto diagnosticada desde lo clínico como desde lo imaginológico, y acá tenemos que ver qué tipo, si es necesario hacer una imagen y si esa imagen vamos a hacer, cuál es la que vamos a elegir, ¿no? Si vamos a hacer una radiografía de tórax o una tomografía, con lo que implica en esta era hacer una tomografía, no solo el consumo de recursos, sino todo lo que tiene que ver con el traslado del paciente y todo lo que implica la diseminación de las gotas y del flux, sobre todo si el paciente está intubado y ese traslado tiene que ser a través de la ventilación manual, donde eso favorece la aerolización de partículas y la infección. En el caso de que descartemos por clínica la presencia de un cuadro compatible con COVID-19, procedemos a hacer el hisopado. Todas las sociedades concuerdan, al igual que la SATI, con que la mejor muestra, después lo vamos a ver más adelante, es la muestra nasofaringia, y que de las herramientas para hacer diagnóstico, la mejor son las de amplificación de ácidos nucleicos, como la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa, con las limitaciones que tiene esta técnica, que también se las voy a comentar más adelante. En caso de encontrar un resultado positivo, obviamente que el donante se descarta. En caso de ser negativo, el paciente es apto. En aquellas situaciones en donde no haya un riesgo epidemiológico, porque el paciente no haya estado en contacto con un caso confirmado sospechoso de COVID-19 y no esté inmerso en una comunidad con circulación comunitaria, ya sea local o por conglomerados de SARS-CoV-2, lo que tenemos que preguntarnos es nuevamente si tiene signos o síntomas de COVID-19 y si va a ser un potencial donante de pulmón o intestino. En el caso que la respuesta sea negativa, directamente uno podría proceder con el trasplante sin necesidad de hacer ningún test microbiológico, y en el caso que la respuesta sea afirmativa, uno puede proceder a hacer el hisopado y continuar el algoritmo como lo mencionamos anteriormente. O sea que acá vemos, muy similar a lo que propone Sadi, y a lo que propone Sati, mejor dicho, que primero conviene hacer una estratificación del riesgo en función de la clínica y la epidemiología, y luego proceder en una segunda etapa a hacer el hisopado, porque vamos a ver que el hisopado también tiene sus falsos resultados, entonces tiene que ser una estrategia complementaria. También no nos tenemos que olvidar que tenemos que estudiar al potencial receptor.
en el caso que el receptor esté transcurriendo y sea un caso sospechoso confirmado de COVID-19, al menos en los próximos 28 días no va a ser candidato, hay que sacarlo de la lista de trasplante, y después hacer todo el interrogatorio clínico epidemiológico para advertir si estuvo en contacto con un caso sospechoso de COVID-19 o si vive en un área con circulación comunitaria de este virus. En el caso que esto sea así, lo que se procede a hacer también al receptor es el hisopado nasofaringeo con la técnica de RT-PCR para búsqueda del virus. En el caso que el estudio sea positivo, el paciente obviamente en ese momento deja de estar apto para proceder con el procedimiento de trasplante, y en tal caso hay que hacer todo el seguimiento clínico que corresponde y tener 2 PCR negativas para volver a incluirlo en la lista, con la última PCR que sea desde el inicio de los síntomas en un tiempo distante al menos 21 días. En el caso que el resultado haya sido negativo, tenemos que plantearnos si no es necesario hacer una imagen del tórax para descartar que no tenga un infiltrado que pueda estar cursando de forma oligosintomática y que pueda, luego del trasplante y con el aumento de la inmunosupresión, traernos un síndrome febril y inconvenientes a posteriori. En el caso de que la imagen de tórax sea normal, entonces uno podría, y el hisopado sea negativo, uno podría proceder y el receptor sería apto para el trasplante, y en el caso que haya un infiltrado, obviamente que hay que hacer todo el algoritmo de descarte y de estudio que cada uno de los hospitales tiene para infección respiratoria baja, considerando que en esta pandemia puede ser un potencial caso de COVID-19 y tener todos los reparos que corresponden en cuanto a la protección del personal, y considerar que las estrategias de toma de muestras respiratorias bajas aumentan la aerolización y eso trae aparejado un riesgo para el personal. Entonces, disponemos básicamente de 4 técnicas para hacer diagnóstico microbiológico de esta enfermedad. La que más se está utilizando es la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa, y lo que vemos en la literatura es que tiene una sensibilidad variable, y que esa sensibilidad, es decir, la capacidad de la técnica para encontrar pacientes o encontrar resultados positivos, depende mucho del primer que se utilice. En general todas empiezan con un primer tamizaje, codificando y detectando el gen de la envoltura, que tiene una sensibilidad alta, y después se hace una confirmación para descartar los indeterminados con la búsqueda del gen que codifica la ARN polimerasa. Después la sensibilidad también varía porque depende qué tipo de buffer y si se utiliza un buffer para el traslado de la muestra. Como es un virus ARN, es un virus muy lábil, con lo cual se recomienda para aumentar la sensibilidad y disminuir los falsos negativos la utilización de un buffer por lisis. Hay que recordar que la muestra hay que transportarla de forma congelada para mantener la viabilidad viral. También la tasa de recuperación del virus varía de acuerdo al tipo de muestra. Vemos, por ejemplo, que para hisopado nasofaringeo la sensibilidad es del 63%, para el hisopado orofaringeo la sensibilidad es del 32%. Muchas sociedades recomiendan la combinación de ambos hisopados, por ejemplo, la Sociedad Española de Microbiología e Infectología Clínica recomienda combinar los 2 hisopados para aumentar la tasa de recuperación, y las muestras bajas son las que tienen la sensibilidad más alta, pero tienen todos los riesgos para el personal que toma la muestra, y sabemos que el esputo o el aspirado traqueal, al ser una infección viral y por lo tanto intersticial, en general tiene poca chance de rescate porque la tos en general es seca, no hay producción de mucosidad. Y también es muy importante recordar, y la toma de muestra tiene que ser un personal que esté entrenado en tomar la muestra, porque los virus son intracelulares obligados. Entonces lo que necesitamos al hisopar es además frotar la superficie mucosa para arrastrar células de forma tal de poder hacernos del material genético del virus. Es así que en el mejor escenario, utilizando los mejores primers, utilizando buffer, teniendo una buena técnica de toma de muestra y usando las técnicas combinadas, vemos que la tasa de falsos negativos es del 2%, y en el peor escenario las tasas de falsos negativos, es decir, la potencialidad de trasplantar a un paciente con un potencial donante que esté cursando una infección, es de hasta el 22%. Es por esto que hacer screening microbiológico sin un screening y sin una anamnesis clínico-epidemiológica no tiene ningún sentido, porque igual estaríamos incurriendo en chance
de utilizar un órgano potencialmente infectado. Las técnicas de antígeno viral, que son las conocidas como técnicas rápidas, las técnicas colorimétricas, las técnicas por inmunocromatografía, en general tienen una sensibilidad muy baja y lo que detectan son antígenos virales, entonces no se recomiendan en estos escenarios. Y las búsquedas de anticuerpos, lo que sabemos es que existen disponibles tanto anticuerpos para medir anticuerpos de tipo IgA, de tipo IgM y de tipo IgG. Hay varias técnicas y varios kits comerciales que están disponibles, y la sensibilidad aumenta a medida que aumenta el periodo sintomático y nos vamos alejando. A partir del 5.º día, la sensibilidad alcanza hasta un 70%. Algo que muchas sociedades recomiendan es, además de tomar una muestra respiratoria del potencial donante, eventualmente tener una seroteca y guardar suero para hacer pruebas a posteriori en el caso que el receptor presente un síndrome febril en el post-trasplante y estemos sospechando que la vía de infección, la ruta de infección, pueda haber sido transmitida a través del donante. La tomografía de tórax también, muchas sociedades la ponen como una herramienta diagnóstica complementaria a la microbiológica, principalmente para descartar la neumonitis viral y sabiendo las limitaciones que puede tener la radiografía. Y muchos recomiendan la combinación de una imagen con una técnica microbiológica para aumentar la sensibilidad y evitar los falsos negativos. Y bueno, simplemente cuando me llegó la herramienta y el comunicado y este documento de la SATI, vi que la definición de caso sospechoso no estaba actualizada. Obviamente que esto es dinámico y que a todos nos pasa que vamos diseñando protocolos para el manejo en el hospital y los tenemos que ir actualizando casi a diario porque todo va cambiando minuto a minuto. Recordarles que cuando hagamos el interrogatorio, fiebre es 37,5 más, no es 38 grados, que es lo que usualmente estamos acostumbrados a decir. En este caso es importante saber que fiebre es 35,8 más. Lo otro importante a saber es que se agrega la anosmia y la digeusia como síntomas que nos deberían hacer sospechar también en el coronavirus y no solo los síntomas respiratorios, y que en el caso de estar estos síntomas en ausencia de fiebre uno debería demorar al menos 72 horas para la solicitud de una PCR por la posibilidad de tener un falso resultado, un falso negativo, y saber que el personal de salud se estudia con fiebre o con síntomas respiratorios, es decir, no hay que tener 37,5 más un síntoma respiratorio como le exigimos a la comunidad en general, sino que el personal de salud, por estar inmerso en un ambiente con una carga viral mayor, necesita o se estudia antes, se estudia con fiebre o con la presencia de 2 o más síntomas respiratorios. Importante tener actualizado y reconocer los lugares que tienen circulación comunitaria y los lugares que tienen tanto por transmisión local como por conglomerado, porque eso nos va a cambiar el algoritmo en cuanto a la epidemiología. No es lo mismo un potencial donante que venga de Catamarca, que venga de Formosa o que venga de Jujuy, en donde en este último caso hubo 5 casos importados, 4 recuperados y 1 transcurriendo o en vías de recuperación, que un potencial donante que venga de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del área metropolitana, del conurbano bonaerense, en donde la transmisión local está documentada y por lo tanto la chance de haber tomado contacto con el virus es mayor. Así que también es importante tener actualizado y cuando uno aplique la técnica y la herramienta, conocer y advertir todas estas provincias o ciudades en donde se describen estos 2 escenarios. Bueno, en principio eso es todo por ahora y quedo a disposición más adelante para las preguntas que quieran hacerme.